Buenas tardes, Guillermo. Es realmente muy grato compartir contigo un momento más en este diálogo o diálogos o conversaciones habituales que hemos mantenido ya también en un periodo, diríamos, largo de nuestra vida universitaria. Y muy grato que hagamos hoy esta conversación con este público que nos acompaña. En primer lugar, pues sí, es muy significativo estar acá para presentar la obra reciente de Guillermo, La cruenta memoria de la estirpe. Empezamos entonces que Guillermo nos diga algo acerca de cómo nació esta obra que tiene 16, podría decirse, historias. En el lenguaje convencional de la literatura quizás se podrían decir cuentos, y que la característica de estas historias que nos acercan ya en plano disciplinario a a la historia como saber, tiene que ver con esos 16 cuentos. Se basan, se fundamentan en acontecimientos que se llaman históricos. Aquellos que le ha interesado a la historiografía en términos de sus construcciones, de sus relatos, de sus narraciones, o a las ciencias humanas, o también a la prensa y al conjunto de conocimientos con los cuales nosotros hacemos marcas de nuestra memoria. Entonces, Guillermo, quisiera que nos cuentes algo inicial acerca de cómo fuiste construyendo ese taller, tanto de investigación como de creación, y también de estas narrativas que nos propones en este libro. Gracias, María Tere, muy grato estar aquí contigo, porque realmente creo que eres la persona más indicada para conversar sobre este libro, ya que la respuesta que te doy refiere también a nuestra amistad y a los trabajos que hemos desarrollado en los últimos años. Por ejemplo, alrededor de la investigación de David Prado sobre la época de la independencia en Popayán, donde encontró a un personaje llamado Candelaria Salgado. Entonces, en estos años, lo que ocurrió fue que hubo cada vez más una aproximación mía a la historia dentro de nuestra amistad y investigaciones, y fueron surgiendo distintos personajes de mis lecturas que me empezaron a interesar como personajes muy representativos de libertad o de resistencia frente a la injusticia o al poder. Y entonces se fue dando como una especie de rompecabezas de muestras de esos personajes que yo dije, pues sería interesante volverlos expresiones de unas ficciones, pero siempre guardando la relación con lo histórico. En particular, por ejemplo, lo que te digo de Candelaria Salgado, que además hicimos un video documental con la universidad, que es una mujer de la época de Antonio Nariño, que salió a quemar la imagen de Fernando VII junto con otras personas del pueblo, en ese momento pues de la patria boba de este país. Lo mismo Lorenza de Acereto, que además es un personaje que ha sido investigado ya de una manera más sistemática, más rica. Y yo tengo un libro del gran escritor Pedro Gómez Valderrama que se llama sobre algunas imágenes de Buciraco o el demonio, y entonces él cuenta la brujería
en estas tierras en la época pues de la colonia, y dentro de ese marco de la brujería entonces cuenta cómo fue la vida de Lorenza, que fue una mujer que se casó con un hombre siendo ella muy niña y después estaba absolutamente inconforme con su matrimonio, y entonces en unión con la esclava que la quería mucho y que fue casi como su criadora, su madre, entonces empezó a hacerle brujería al marido y se consiguió un amante, por ejemplo, Lorenza de Acereto. Y así fueron construyéndose como esas figuras que me parecieron interesantes, y después la pandemia hizo que nos quedáramos en nuestras casas muy quietos, y de verdad que a mí me sirvió para poder continuar con la escritura, y después fue muy grato que Felipe García Quintero me ayudara para hacer la corrección de estilo. Sí, bueno, empezaste a hablar de estas mujeres y hay que destacar que en la cruenta memoria de la estirpe, las mujeres son protagonistas importantes de esa trama que va desde los inicios de la conquista hasta eventos que ocurren en los 2 últimos años. Guillermo, obviamente como filósofo, en la búsqueda también de esos sentidos generales que nos acercan en las disciplinas sociales a quienes, además de contar desde la historia o desde las narrativas de la literatura o desde la etnografía, en la antropología, nos interesa también buscar esos sentidos que nos orienten. Siempre serán posibles de seguir pensando, pero Guillermo se sitúa allí, y específicamente desde allí, más cerca de la estética, que le hace una combinación a mi modo de ver interesante, que tiene que ver con la atención especial a la sensibilidad, a ese mundo más humano, más sensible, más emocional, que por lo general en nuestra disciplina, si bien tenemos a veces interés de penetrar, no siempre es fácil por los testimonios que como elementos metodológicos de la disciplina nos limitan dar cuenta de esos mundos. Sí. Entonces, a través de lo que Guillermo nos plantea en esos 16 cuentos, ¿se pueden llamar cuentos? Sí, claro, sí. Son cuentos. Sí. En esos 16 cuentos, él hace un esfuerzo más allá de la búsqueda de sentido, que él la nombra como la estirpe. Es importante esa noción de la estirpe. La estirpe es América Latina, la estirpe es Colombia, la estirpe es la humanidad, pero de alguna manera hay un sentido general. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de la estética y de su formación, su vida profesional, un combatiente, diría yo, por la búsqueda de la imagen, la búsqueda de esos sujetos desde esas construcciones mucho más que los hacen humanos, en donde aparecen sus cuerpos, sus gestos, sus voces, sus rostros. Desde allí Guillermo nos aproxima, nos conecta, y más allá de que se pueda hablar en esas dicotomías que comúnmente nombramos como la verdad o la ficción, encontramos en esos caminos que abre Guillermo herramientas que nos ayudan a construir desde lo que nos dan los testimonios esos mundos que en el caso de Aristóteles hablaba de la poética como esa dimensión más cercana a la verdad, en tanto habla de la libertad y de la posibilidad, más allá de solo hablar de lo que ha acontecido, de lo que ha ocurrido, que es importante, pero para un sentido histórico mucho más, diríamos, potente, vital, de asumirnos históricamente toda esa dimensión de lo posible, de lo que puede ser, de lo que estaría en posibilidad de abrirse, de la utopía. Entonces, ahí Guillermo considero que nos das
muchas herramientas. Y desde allí, ya específicamente, pensaría yo que nos quedáramos como en unos pequeños retratos. Ya hiciste uno un tanto de Lorenza de Acevedo, esta mujer del siglo XVI, nombrada en la historiografía y en las narrativas como la primera bruja de América. Algunos llaman la Nueva América. Y obviamente es nombrada como bruja desde esas referencias, desde ese modelo, desde, ¿cómo podríamos decir?, ese paradigma del orden hispánico que no entiende, que no le interesa ver al otro, y como no le interesa, entonces rápido se encaja dentro de lo que se considera brujería, hechicería, las adivinaciones, la herejía, las idolatrías. Entonces ahí aparece, y que me parece importante, es el segundo cuento, antes de unos mexicanos que estarían en ese mismo sentido. Sí. Tus tres primeros cuentos tienen que ver con la Inquisición. Con la iglesia también, sí. Con la iglesia católica, sí. Y a mí me parece interesante, sí, porque si bien es la Inquisición y ha sido un tema abordado, siempre habrá muchas posibilidades de seguir haciendo preguntas sobre la Inquisición, pero lo que me parece interesante es que más allá de nombrar la Inquisición como esa entidad de poder y ya estos inquisidores, señores poderosos, todopoderosos, tú te centras más en ese otro sometido, sí, que también tiene voz, que también tiene escenario y tiene acciones en esos procesos. Sí, claro, lo que dices de la sensibilidad al inicio de lo que planteabas es muy importante por distintas razones. Por ejemplo, si cogemos esos tres primeros cuentos, allí está presente la sensibilidad desde el punto de vista de lo que los personajes encarnan frente a un orden institucional muy rígido y dominante. Y uno hasta podría decir que es esa motivación humana muy sensible que es la que los lleva a sus acciones, ¿no? En el caso de México, pues son los sacerdotes de los dioses mexicanos que se enfrentan contra la Inquisición impuesta pues por el poder eclesiástico y terminan muriendo. Eso está investigado en un trabajo muy importante del escritor Jacques Laffage. Y en el caso de Joseph Jiménez, que es el tercer cuento, se trata de un hombre que se vuelve eremita aquí luego de que su esposa lo traiciona con otra persona, y entonces empieza a interpretar la Biblia de otra manera. Eso está investigado por la profesora de Historia de la Universidad Nacional, Patricia Enciso. Entonces hay como una cronología que va desde la colonia. Solo hay dos países que no son Colombia, que son México y Perú. Perú con la gesta de Túpac Amaru y México con estos sacerdotes de los dioses prehispánicos, y ya el resto está en la Colombia de Popayán, de Bogotá y de Cartagena, de la Nueva Granada. Sí, entonces esos retratos iniciales que implican a América Latina como ese continente, pero la entrada a Colombia específicamente se hace también con una mujer, ya la nombraste. Cartagena, sí, que es Lorenza. Lorenza, pero también posteriormente podríamos decir, ¿qué relación se podría establecer entre Lorenza y Candelaria? Entre Lorenza y Candelaria, pues en todo caso están distantes en el tiempo, sí, y la manera de su posición ante el mundo es distinta, ¿no? Sí. Pero en todo caso está ese femenino que actúa con fuerza y no se deja someter, ¿no? La una respondiendo a un marido pues que además es un hombre muy frío porque el tío la entregó
muy niña. En esa época era muy normal entregar una niña a un hombre maduro, ¿no? Y entonces pues es absolutamente infeliz. Los matrimonios arreglados, ¿no? Ella es muy infeliz. Y la otra porque en realidad sí cree en Antonio Nariño como un héroe pues de libertador aquí en Popayán, en esta ciudad, a la luz también de la investigación de David Prado, ¿no? Y ellas son mujeres del pueblo que en determinado momento pues también se rebelan contra la coyuntura en la cual está también el poder español, porque aquí en esos años, en algún momento estuvo Nariño y después estuvo Sámano, fue una ciudad que se la tomaron unos y después los otros. Entonces ellas, cuando Nariño ya está abajo allá en la campaña hacia Alpatía, ellas están en una chichería y se emborrachan y entonces deciden entrar al ayuntamiento y coger la imagen del rey y quemarla, ¿no? Porque al fin y al cabo la imagen del rey era casi como la presencia del monarca aquí, ¿no? Sí. Sí, en ese entorno precisamente pues se conecta con mis intereses de investigación, con mis búsquedas, y Candelaria Salgado es muy probable que esté en ese padrón de 1807 que tanto yo miré para tratar de encontrar a quienes vivían en Popayán, más allá de estas familias notables que siempre se nombran. Y pues una de las características que ya hemos hablado, ¿cierto?, acerca de esta Popayán de principios del siglo XIX, es que eran más mujeres que hombres los que habitaban la ciudad, y eran más mujeres las que dirigían la casa, un poquitico más, que las casas que estaban precedidas por una jefatura masculina. Y además, tan importante que muchas de estas mujeres declaraban su oficio. Era uno podría decir, Popayán estaba construida también por las manos de tantas mujeres que hacían con sus oficios esa vida de la ciudad. Claro, y es que se trata precisamente, también cuando María Teresa habla de la sensibilidad, hay otra dimensión que es muy importante y es interdisciplinaria, sí, en el sentido que la historia puede convertirse en una disciplina demasiado general, demasiado conceptual en la explicación de los sucesos o de alguna etapa de la vida de una sociedad. Entonces, cuando la historia empieza a dialogar con la estética, como tú lo decías, en términos de que también allí puede haber una explicación que la enriquece y que la pone a dialogar a la historia como disciplina, entonces entra esa dimensión de la sensibilidad, se vuelve sumamente creativa, ¿no? Pero por otro lado también podríamos seguir construyendo esa dimensión de la sensibilidad en la cronología que yo estoy proponiendo, que en todo caso pues es muy arbitraria naturalmente, y que responde un poco a intereses, a motivaciones que se fueron dando ahí en el proceso. Está la narración sobre Baldomero Sanín Cano y José Asunción Silva, que fueron, pues el primero un gran crítico literario, de los iniciadores pues de la crítica periodista, cultural y literaria en una Colombia que era completamente conservadora y cerrada a cualquier ánimo de modernidad. Y el otro pues el gran poeta del modernismo, y los dos fueron muy amigos. Entonces allí hay un cuento que está pues como en esa transición del siglo XIX al siglo XX, que refiere a la amistad de esos dos grandes personajes. Baldomero Sanín Cano vivió mucho tiempo, casi 100 años, entonces pudo también tener experiencias de muchas cosas que pasaron durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Y digamos la tragedia
de Silva, entonces allí procuro que aparezca narrada a la luz de la visión de Sanín Cano. Esa sensibilidad también Guillermo la explora en esos dos escritores, creadores de fines de siglo, y cuando Guillermo escribe ese cuento, yo quiero pensar que hubiera algo de, ¿cómo diríamos?, de identificación, de identidad entre el escritor Guillermo y el poeta y el pensador. Ya él lo dijo, están jóvenes abriéndose, buscando un horizonte de pensamiento más allá de esas fronteras tan demarcadas, tan, como decimos, conservadoras, en ese tránsito de Colombia del siglo XIX al siglo XX, que precisamente al final del siglo, con la regeneración, nuevamente esa relación o ese pacto Iglesia-Estado se configuran como la base desde donde Colombia empieza a pensar en lo que se llama progreso. Claro, era la República Conservadora, la Constitución de Núñez y Caro y el triunfo de ese partido con su hegemonía de 45 años, que es una cosa bien fuerte para pensar, ¿no? Sí. Solamente hasta ya la República después liberal en los años 30, pues, de Olaya Herrera, etc. Pero la pregunta que me haces es interesante, porque yo creo que en general cuando uno está construyendo una ficción y pone un narrador y pone unos personajes y se los inventa en las mil maneras que pueden darse ellos como existencia humana de la ficción, en cualquier caso siempre ese autor está dialogando con esos personajes en un tire y afloje que es un poco como la proyección también de sus fantasmas y esa relación en donde el escritor intenta también proyectarse en su yo hacia la fantasía y compartir con un público lector. Por lo tanto, yo casi que podría decir que todos los personajes de estos cuentos, hay algo que me enlaza con ellos, sea por repulsión o sea por una aproximación afectiva o de tipo político. Y ya cuando entramos en el siglo XX, pues hay otras dimensiones. Sería muy interesante ver cómo cada cuento está reflejando cierto momento del tiempo de una forma muy parcial, naturalmente, pero al mismo tiempo está mostrando las contradicciones o las confrontaciones entre una figura del poder en cualquier sentido y una posición de un personaje que responde de forma espontánea y libertaria ante eso. Sí, si hablamos de Baldomero Sanín Cano, él vivió en Popayán. Sí. Entiendo, no sé qué, tuvo una función administrativa en la universidad, no sé si fue rector, sí. Y siempre ha sido un tanto como para pensar, este hombre que se le ubica y se identifica claramente como libre pensador y que haya estado en esta ciudad, que sí se considera un poco más conservadora. Pero en algún momento de tu texto, de tu narración, tú hablas del poeta anfibio. O del intelectual anfibio. O intelectual anfibio. Sí, eso es una idea de Hegel, precisamente. Sí. Cuando él escribe su teoría del arte, él dice que la época moderna es una época de la prosa del mundo. Ah, sí, la prosa del mundo. ¿Y por qué? Porque la sociedad burguesa, como lo veíamos ayer con el amigo Miguel Torres, está basada fundamentalmente en la vida material, en la explotación económica, y por lo tanto el artista empieza a sentirse inconforme y no parece encajar muy bien en esa sociedad. Entonces Hegel dice que el artista en esa sociedad moderna burguesa tiene que convertirse en un anfibio, porque por un lado tiene que ver cómo come y pone el pan en la mesa, entonces se vuelve periodista o se vuelve publicista
o hace algo para poder tener el billete en el bolsillo que le permita el sustento, pero por otro lado está en el mundo de la fantasía, etc. Eso le pasó a grandes hombres como Rubén Darío, por ejemplo, el gran poeta modernista de América Latina, que pues fue del periodismo, ¿no? Que no podía vivir de la poesía. Entonces, claramente, Sanín Cano es un anfibio en la figura de Hegel, ¿no? Y el tema de Silva es parecido pero trágico. ¿Por qué? Porque mientras su padre vive, él tiene un almacén de importación de mercancía de Europa, pero y puede vivir cómodamente con su hermana y con su mamá, como un burgués de la época, pero cuando el padre muere, resulta que el almacén está quebrado. Y entonces el que tiene que salir adelante con ese almacén es José Asunción, y fracasa, y se mete con unos filisteos, un señor de apellido, no me acuerdo el apellido del señor, que le presta plata, pero de forma completamente especulativa, y lo pone contra la pared, y le toca empeñar todo, absolutamente todo, a José Asunción Silva para poder pagarle a este señor. Y yo investigué la biografía hecha por varios de sus descendientes, ¿no? de Silva, y entonces es muy trágico, porque los libros que le había regalado Mallarmé, o que le había regalado Baudelaire, o cualquiera de estos señores, tiene que feriarlos para poderle pagar al señor. O sea, es una cosa muy fuerte. Y después se muere Elvira, y ahí definitivamente queda quebrado José Asunción en el alma también, y viene su suicidio, ¿no? Y ahí yo narro un poco eso desde la visión de Sanín Cano, pues que él está hablando de su amigo, de ese personaje. Que podría considerarse de alguna manera como una metáfora de cara a lo que puede ser el abrirse un horizonte de desarrollo humano, cultural, en un país que apostó a construir un progreso desde un orden mucho más conservador. Sí, y todos los países de América Latina creo que les pasó eso, algunos más y otros menos, porque en todo caso, mientras nosotros éramos una pequeña provincia, en todo caso Buenos Aires y México ya eran de verdad cosmopolitas. Tenía mucho más. Pero nosotros estábamos encerrados en estas montañas y en este mundo de la Iglesia Católica y de los partidos tradicionales, y nos demoramos mucho en abrirnos de verdad a una posible modernidad. Allí está también el caso de Débora Arango, es muy semejante también, porque es una mujer que pinta de una manera expresionista en Medellín, y para pintar sus cuerpos, y después hace una exposición de las acuarelas, y entonces lo que viene después es el escándalo y la censura, no solamente en Medellín y en Bogotá. Y hay un momento en que Débora Arango le toca salir de este país, porque aquí no encuentra un espacio para poder vivir como artista. Y por mucho tiempo su obra es prácticamente invisibilizada. Ignorada. Solamente a finales del siglo XX reconocen a Débora Arango como una gran pintora. Cierto. La mayor parte del siglo XX, ni siquiera Marta Traba, la gran crítica, la reconoce, ¿no? Se le pasa por alto a Débora Arango, ¿no? Sí, ahí habría que pensar, Marta Traba, cuál era su, diríamos así, su... Y entonces ocurre una cosa muy fuerte, y es que ella expone acá en el hall del Teatro Colón en Bogotá, expone unas obras, y el señor Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador, ordena desde el Congreso que bajen la exposición de Débora, y lleva los cuadros, así como estarían esos cuadros allá, los lleva al Congreso y hace un discurso contra el arte de Débora Arango. O sea, la política de este señor, haciendo la censura y la persecución de Débora, ¿no?
Sí. Mientras Baldomero Sanincano y José Asunción Silva buscaban un horizonte del pensamiento, obviamente europeo, pero de vanguardia en términos de la reflexión acerca de lo humano, de la cultura, Débora Arango exploró el cuerpo. Claro, y eso era un sacrilegio, porque era mujer y no se podía atrever a pintar mujeres desnudas, y a pintarlas no como lo hizo la tradición, porque el desnudo existe en el arte desde muy antiguo, pero siempre de una manera sumamente estilizada e idealizada, que permitía que pudiera exhibirse en algún sentido en un museo, etcétera, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Porque también ya en algún momento eso no fue tan fácil. En cambio, si ustedes investigan la pintura de Débora, ella realmente muestra la sexualidad del cuerpo, porque ella dice, yo no puedo ver sino lo pagano. Entendido lo pagano como ese mundo. No puedo ver sino lo pagano. Pero decía, eso pagano para mí es bello, ¿no? Entonces ese es un expresionismo que, claro, la cultura conservadora decía que era arte degenerado, al igual que lo pudieron hacer los nazis en la Alemania de la mitad del siglo, que censuraron también todas esas expresiones modernas del arte, ¿no? Bueno, Guillermo, se pasa el tiempo y a mí me gustaría que me comentaras algo rápido. Bueno, después viene en donde yo siento que en tu narrativa hay ese momento que me parece, por eso te preguntaba acerca de la identificación tuya, sí, que me parece los poetas, Débora Arango, no obstante las presiones, como un mundo que se habla. Mientras, cuando hablas de la senda de la espada de Bolívar, sí, hay un fragmento muy corto que voy a leer y que me parece que Guillermo ve el siglo XX muy cercano a lo que está describiendo acá, refiriéndose, creo que a una nota de Walter Benjamin, cuando dice: el ángel de Klee hacía mucho tiempo que estaba agotado de ver ante sus ojos desorbitados y desde sus alas forzosamente abiertas el progreso de la historia humana. Y sí, lo que viene después en lo que falta, que son unos quizás 5 textos, hay, a mi modo de ver, como un declive, como si fuera uno a mirar qué es lo que Guillermo está mirando desde Lorenza, lleva a Débora hasta acá, la senda de la espada de Bolívar, donde yo siento que hay un gran simbolismo en términos de cuál es ese camino de Bolívar, claro, cuál es el camino de la nación. Porque el M-19 se roba la espada de Bolívar, que está allá en la Quinta, en la parte de arriba de Bogotá, en ese barrio arriba de la Candelaria, y le entregan la espada de Bolívar ni más ni menos que a León de Grave, pero eso solo se vino a saber mucho tiempo después, y se hacen sus fotos y todo, la cosa sensacionalista con la espada de Bolívar, porque vuelve otra vez la revolución del pueblo a luchar contra la oligarquía o lo que sea, ¿no? Pero digo que el ángel de Klee porque realmente se me viene en la escritura, se me viene a la mente esa idea de la filosofía de la historia pesimista de Walter Benjamin, cuando de una forma muy luminosa dice que es un ángel que está con las alas abiertas, es un ángel expresionista también, ¿no? Paul Klee, ¿no? Y entonces tiene los ojos abiertos de forma desorbitada y sus alas están abiertas y la corriente del progreso viene hacia acá, hacia él, y él no puede cerrar las alas y solo puede contemplar el progreso de la historia, pero el progreso amontona muertos sobre muertos y hecatombe sobre
el horror, ¿no? El horror. Y después de ese horror... Y es el horror de los últimos cuentos. Exacto. Eso fue lo que me pareció ahí estabas haciendo, si se quiere, sin querer, estabas haciendo un pare, una estación, y con esa estación estabas indicando cómo este narrador está mirando qué ha pasado en Colombia en el siglo XX. Y al final del siglo, ¿no? Y son las madres de Soacha. Y allí, ¿no? Me gustaría exactamente, hay dos cuentos de los que me gustaría que quizás nos cuentes un poquito más. El que tiene que ver con la tragedia de Bojayá y también las madres de Soacha. Sí, porque allí también es muy importante mostrar cómo los actores de esta guerra todos fueron absolutamente deshumanizados y todos cometieron grandes crímenes contra los colombianos y contra la humanidad. Sí. Entonces la tragedia de Bojayá son las FARC y los paramilitares echándose bombas entre ellos en un pueblito perdido al borde del río Atrato, ¿no? Y una bomba de esas que hacían con cilindros de gas que cae encima de la iglesia donde se refugiaron los del pueblo. Sí, un pueblo, ¿no?, atrapado en el pueblo. Y eso lo documenté a través de periodistas de la revista Semana, cuando la revista Semana era una revista crítica, porque ahora no lo es, y pues allí construí esa fábula, siempre mezclando la ficción con la historia, porque tiene que ser así, ¿no? Buscando que haya esa posibilidad, ¿no? Y el caso, ¿qué otro me dijiste? Las madres de Soacha. Que ustedes la deben conocer porque está más cerca, está aquí al principio del siglo XX, ¿no? Pero entonces en ese cuento lo que pongo es las visiones de los protagonistas de la tragedia, empezando por el señor que era presidente en ese momento, pero lo más importante son las voces de las madres de Soacha y las voces de los muertos. Es que eso me parece... Porque los muertos hablan allí, como en Shakespeare o como en Rulfo, los muertos piensan y hablan y nos hablan desde el más allá. ¿Y cómo mirar esto que tú nombras a Shakespeare y a Rulfo? Pero yo quería hacerle como otra lectura pensando en un Guillermo más allá del pesimismo. El pesimismo de Walter Benjamin era con el progreso monstruoso. Sí. Pero precisamente una visión optimista tiene que ver con la necesidad de que esas historias fracasadas, con la memoria que hagamos, podamos seguir quizás intentando un futuro y su relación con esas memorias. Claro, sí, siempre hay esperanza y siempre hay libertad y siempre hay una luz. Sí. Eso es un tema de la filosofía de la historia, ¿no? O sea, sí. La humanidad en todo caso tiene muchas dimensiones de emancipación reales, pero siempre pueden estar en peligro y el progreso de la historia puede retroceder de una manera radical en cualquier momento, y frente a eso lo único que nosotros podemos hacer es seguir pensando y seguir luchando en términos de la libertad o de la resistencia. Pero eso es cruenta memoria de la estirpe. No, antes de eso, Guillermo, yo quisiera, si tú lo permites, que con tu voz leas exactamente esa construcción que hiciste acerca de las madres de Soacha y todo ese proceso. Fair Leonardo, que fue un muerto, ¿no? Es un finado, y Jaime Steven, ¿no? Sí. Dairo dijo que se llamaba madre. Me llevó despacio en una moto grande hasta Aguachica. Paramos en muchas partes para comer. No recuerdo bien. Y 2 veces dormimos. Me decía que íbamos a recoger café para tener más plática y darte la madre. Jaime Steven. Jaime Steven. Había uno que además tenía retraso mental, ¿no? Y lo pusieron como un jefe de alguna cosa, ¿no?
Sí, Jaime Steven, en la voz construida por Guillermo desde la ficción. Y entonces el presidente de esta república dijo que esos muchachos no iban a recoger café. No estaban precisamente recogiendo café. Sí. Bueno, estamos al otro lado del mundo. Sentimos nuestro propio hedor que abraza la fosa donde hemos de reposar para siempre. Desde el testimonio de nuestros huesos confundidos, yo caí encima de mi desgraciado compañero, a quien hacía unos segundos le había cercenado el cerebro, igual que a mí. Alcancé a ver la sangre que salpiqué y el vértigo hacia abajo para estrellarme como bulto contra él. Después del horror, somos una sola carne, que se desvanece lentamente en medio de sus olores. Somos esos olores y la tierra purificadora llena nuestras bocas. Sabemos aún el uno del otro, y este de aquel que envueltos por la tierra sabemos aún del mundo, por gracia de los olores que son una forma de la conciencia mortal. Son algunos de esos fragmentos con los que Guillermo intenta ponerse, a mi modo de ver, en lo que yo interpreto más allá de ese pesimismo que tenemos frente a ese ángel desorbitado. Las madres de Soacha son la lección. Exacto. Entonces, porque ellas recogen, es decir, la muerte de sus hijos las vuelve luchadoras. Eso es una dialéctica muy dolorosa, pero también positiva, ¿no? Sí. Afirmativa, ¿no? Y tú ponerte en el lugar del otro. Esa búsqueda tuya, desde Lorenza incluso, no hubo tiempo, y ojalá lo puedan leer en el libro de Guillermo, en el texto de Guillermo, que de alguna manera es una historia, a mi modo de ver, de la cultura y de la historia de América Latina, en ese diálogo fructífero y vital. Y ojalá que siga dándose como posibilidad entre la estética, la historia y las ciencias humanas. Usted ha sido un combatiente, abriendo esas ventanas de puertas a veces cerradas, aunque estemos vecinos, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y más allá de esa. Finalmente te quería decir, Guillermo, que entiendo la cruenta memoria de la estirpe. A pesar de que cruenta la relacionemos solamente con lo cruel, sí, pero también puede ser feroz, pero también puede ser vital, pero también puede ser la sangre que arde, que aviva, que propicia. Me da la impresión, quiero entender, que tú al colocar cruenta también estás posibilitando, y eso que tú dices de las madres de Soacha y de todos esos personajes y con los cuales construyes este texto, son personajes también vitales, que combaten, que luchan, que resisten, que buscan opciones. Y a mí me parece que allí quiero terminar con esa palabra estirpe, que la dice nuestra referencia primordial en literatura, Gabriel García Márquez, cuando dice que ojalá nuestra estirpe tenga, después de 100 años de soledad, tenga alguna posibilidad sobre la tierra. Yo quiero entender que tú, en tu búsqueda de la estirpe, que es también ese sentido, no estás necesariamente hablando de los 100 años de soledad, que tú estarías diciendo no necesariamente hemos estado solo en la soledad, sino en esa posibilidad que nos ofrece tanto esos sistemas todopoderosos de dominación como los que tienen la vida y la fuerza para tratar también de combatir. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Tú también eres una gran luchadora. Y de verdad que sí, gracias Guillermo nuevamente por ofrecernos a través de ese libro, que ojalá los que están acá y muchos lo puedan leer, y creo yo que es de alguna manera una síntesis, no la última, pero sí una estación importante en lo que puedes recoger de tus luchas en la búsqueda de entender esta humanidad que tanto sientes. Y de formarnos todos, porque estamos en el alma mater, ¿no? Y esa es un poco la dimensión de sentido de nuestra existencia. Bueno. Gracias. A continuación, abrimos un espacio para las preguntas del público.